La pluralidad religiosa no es exclusiva solo de nuestros días. Que en el También tiempo de Jesús Jesús también estaba. enfrentou estes problemas quando estuvo acá en la tierra. También los apóstolos tuvieron esse mesmo problema, pero combateram. E é por isso que aqui estamos combatendo a palavra de Deus, combatendo Contra las falsas enseñanzas, ¿no? Ajá, claro. que dia tras dia aparecem, não? E hemos visto no programa passado sobre os fariseus, não? Que era uma secta religiosa nos dias de Jesus e que eram um pouco numerosos, tinham apoio do povo e os governantes de esses dias tinham um pouco de medo deles, porque eles não eram muitos, pero sim tinham o apoio do povo. Tenían mucha influencia, ¿no? Sí, y podrían hacer qualquer coisa, ¿no? Claro. O apoio do povo é importante também. E hoje vamos ver os escribas, porque sempre Jesus los cita juntos. Sí. Ai de vosotros, escribas e fariseus. Ajá, sí, siempre. Entonces, ya hemos visto los fariseos, ahora, ¿quiénes eran los escribas, no? Muito bem. Te recuerdas em Mateus 23, que Jesus aí habla sobre os escribas, sobre os fariseus juntos? Ai de vosotros, escribas claro. e fariseus, não? Então, vamos a ver quem são, não? Ou quem eram, não? Entonces. Os escribas não eram um partido político, ou um partido como os fariseus, não? Claro. Ou não era uma secta como os fariseus. Ajá, porque no os fariseus eram uma secta. E os escribas não eram um partido, tampouco era uma secta. Sino mais bem uma classe de israelitas. Ya eran una clase, ¿no? Uma classe, como não um partido e não uma secta. Como un trabajo, algo así, hermano. Eram pessoas bem instruídas, que tinham o trabalho de interpretar a lei. Eram claro. eles que interpretavam a lei. Eram o corpo governante dos dias de Jesus. Exactamente. Também se lhes designava, isso vamos encontrar nos evangelhos, como maestros de la lei. Sí, ¿no? ¿Te recuerdas? Bueno, muchas veces se les llama maestros de la ley, ¿no? O los doctores de la ley. ¿Te acuerdas de esto? Sí. ¿Te recuerdas que cuando Jesús tenía 12 años? Sí, cuando se perdió, dice, yendo al templo, ¿no? Ajá. ¿Con quién sus padres lo encontraron? Con los maestros de la ley, ¿no? Ajá. Pero ahí dice los doctores de la ley. Pero, a final de cuentas, ¿con quién Jesús estaba hablando o conversando? Con los escribas, ¿no? Con los escribas. Interpretaban. Ajá. Ah, ok, interesante. E os escribas não só ensinavam a lei, sino que também eram responsáveis de perseguir a los que não cumpriam a lei. Interesante. Entonces, ellos tenían esa responsabilidad, ¿no? De impartir supuestamente la buena enseñanza y, digamos, perseguir a los que no lo cumplían. Ajá, perseguir a todos los que violaban la ley. Ajá. ¿Te recuerdas de alguien que perseguía? Bueno, uno de los que en la Biblia habla mucho es de Pablo, ¿no? Pablo era fariseo y era un escriba. Tenía esas dos. Bueno, era de los fariseos y tenía el trabajo de escriba. Escriba, exatamente, porque ele ensinava a lei. Ele foi instruído por Gamaliel. Claro, muy famoso en ese tiempo Gamaliel. ¿No? Era um catedrático, ¿no? Ajá. Muy bem. E como hemos visto, Saulo de Tarso perseguia os cristianos. Porque era sua labor. Claro. Era lo que le pedía la ley de su pueblo, ¿no? Y la evidencia indica que la gran mayoría de los escribas pertenecían
al partido de los fariseos o a la secta de los fariseos, ¿no? Porque era una secta, ¿no? Una secta. Sí. Pero siempre vamos a hablar de partido, ¿no? Partido. Pero partido en nuestro contexto tiene otro significado. Ajá. Muy bien. Entonces, los escribas pertenecían al partido de los fariseos o a la secta de los fariseos. Y de ahí que la estrecha asociación en el registro evangélico entre los escribas y los fariseos. Porque siempre son citados juntos. Claro. Siempre Jesús los citó juntos. Sí, porque los escribas eran fariseos también. Sí, pertenecían a esa secta. Y la mayoría de los fariseos eran escribas. Claro, también. Eso tenemos que dejar muy claro. Era por esta razón que Jesús siempre los citaba juntos. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Interesante. Había el fariseo, ¿no? El fariseo, y había el escriba, que era fariseo. ¿Entiendes? Claro, sí. Pero o sea, los escribas eran fariseos. Porque yo creo que podrían cumplir hasta cierto punto las tradiciones, ¿no? O sea, había un grupo que eran solo fariseos. Ajá, claro. Y no eran escribas. Y otros que eran fariseos y escribas, claro. Exactamente, ¿no? Está claro ahí. Y fueron los escribas los que formularon la ley oral. Que cubría todas las cuestiones concebibles en la vida judía. O sea, todo que regía la vida de un judío. O sea, ellos pusieron todas esas leyes que tenían que cumplir los judíos. Sí. Y los escribas recubrieron las escrituras con su ley oral. Multiplicaron las reglas hasta que aplastaron el espíritu de la ley. Claro. Entonces ya era puras obras, ¿no? Todo lo que hacían. No tenía ningún significado. No había significado. Pero era una carga, como hemos dicho en el programa anterior, para el pueblo, ¿no? Para el pueblo. O sea, fue por esta razón que Jesús los condenó. Que ellos dejaron lo esencial de la ley y se aferraron a la ley oral. A las tradiciones. A las tradiciones. ¿No? Que tenían que lavarse las manos. Sí, ¿no? Y no era solamente lavar como nosotros lavamos nuestras manos. Era todo un ritual. Era un ritual. No podíamos usar vasos sucios. Todo eso, ¿no? Que el tiempo en el que Dios dijo, y no lo dijo así, ¿no? Que puso esas leyes fueron con otro objetivo, ¿no? Otro objetivo. Pero aquí ya lo habían tomado como que era requisito para poder ser un hijo de Dios, ¿no? Y no es así. Y por esta razón Jesús los condenó duramente, los llamó hijos del infierno, serpientes, ¿no? Sí. Por esa conducta, porque ellos valoraban más la ley oral, sus costumbres, sus tradiciones, que la palabra de Dios. Y hoy en día, Juan, nosotros conocemos muchas denominaciones que hacen esto. Sí. Que sus costumbres, que sus tradiciones son primero, ¿no? Son primero, claro. O sea, están por encima o por encima de la ley, de la palabra de Dios o de la ley de Dios. Y al final tampoco pueden cumplir, igual que los fariseos, ¿no? No pueden cumplir. Y nosotros hemos visto que los fariseos tenían una vida de apariencia. Claro. Una vida de apariencia. Y eso no es agradable a Dios. Dios exige obediencia. Claro. Obediencia. Porque ¿te acuerdas lo que él habló a través de Samuel? Que Dios no quería sacrificio, ¿no? Sino obediencia. Obediencia. Y la gente es muy dada a hacer sacrificios. Pero sacrificio sin obediencia no sirve. Claro. No está mal los sacrificios, pero sin obediencia
no es nada, ¿no? No sirve. Como trapos de inmundicia, dice ahí también Jesús, ¿no? Son cosas, nuestras obras, sin obediencia, son como trapos de inmundicia. Los saduceos. Ahora vamos a hablar de los saduceos, que también era otro de los de las sectas que estaban ahí con Jesús, ¿no? Siempre buscando que fallara. Pero yo he visto que se habla mucho de los fariseos y un poco menos de los saduceos. Exactamente. La secta de los saduceos se originó en el período intertestamentario. Ese período de silencio, ¿no? Sí. El período de los macabeos. El nombre saduceo puede haberse derivado de la palabra Sadoc, que era un sumo sacerdote en los días de David y Salomón. También otra posibilidad es que el nombre se derivase de la palabra Sedeká, con H al final. Sedeká, Z-E-D-E-K-A-H. Sedeká. Que significa justicia. Probablemente el sentido exacto del nombre no es demasiado importante, porque no fue su nombre, sino sus actividades las que influenciaron los acontecimientos del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuáles eran esos? Primero, ¿cómo ellos, o qué ideologías tenían ellos, podríamos decir? Sí, ¿no? Vamos a ver. Primeiro vamos a ver que os saduceus eram menos numerosos que os fariseus. Porque hemos visto que tinha mais ou menos, os fariseus eram compostos de 6.000, não? E os saduceus eram muito menos que os fariseus. Pero se tratava, por lo general, de homens ricos e em puestos de autoridade política. Eran hombres con mucho más poder económico y político. Exactamente. Eran más políticos que religiosos. Eran de la clase alta. Sí. Y los fariseos eran de la clase obrera. Clase media, baja, tal vez, ¿no? Yo creo que era de la baja. Claro. Porque estaba ahí, se juntaba con la plebe. Claro, ¿no? Estaba con el pueblo. Por eso tenía también el apoyo del pueblo, ¿no? Pero en cambio los saduceos eran como que ya con más poder político, tenían más dinero. Exactamente. El partido de los saduceos incluía a sacerdotes de alto rango y a la nobleza laica rica. Y la estrecha asociación entre los sacerdotes y los saduceos puede remontarse fácilmente al gobierno de Juan Hircano, en el período intertestamentario. Ahí el período de los macabeos, ¿no? Los saduceos poseían mucho poder político en los tiempos del Imperio Romano o en los tiempos de Roma. O sea que ellos tenían mucha influencia, no como los fariseos con el pueblo, sino ahora con los romanos, ¿no? Con los romanos. Y debido a que tenían tanto prestigio, poder y riquezas que perder, eran mucho más cooperadores con el Imperio Romano. Estaban más cerca de los emperadores y todos ellos. Sí, o sea, ellos cooperaban más con los romanos que los fariseos, porque los fariseos lo que querían era sacar a todos, ¿no? O sea, su deseo era que su Mesías llegara y les libertara del poder de Roma. los romanos. Muy bien. Pero los saduceos dejaron de existir como secta después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Dejaron de existir como secta, ¿no? Claro. Pero sí ahí estaban. Y as maiores informações que temos de los saduceos es por parte de sus enemigos. Entonces, ¿entiendes? Justamente de ellos sabemos quiénes eran.
Pero existe algumas incertidumbres acerca de las declaraciones que hacen de ellos, ¿no? Claro, obviamente tal vez podrían exagerar, podrían decir cosas que no eran, ¿no? Pero ciertamente hablaban de ellos. Sí. Sin embargo, está muy claro que ellos rehusaron aceptar la ley oral de los fariseos. Eles não aceitaram essa lei oral que foi desarrollada por os fariseus. Parecem que haber limitado a autoridade plena das escrituras solamente a los livros escritos por Moisés, ou seja, a la lei, ao Pentateuco, não? De Gênesis a Deuteronômio. Parece que eles solamente creiam en esos 5 libros. Em esses 5 livros. Muito bem. E também nós outros sabemos que eles não creiam em ángeles. Ajá, no creían en nada de eso, ¿no? Não creiam em demônios. Não creiam em la ressurreição e muito menos em la venida de Messias. O sea, todas esas cosas para ellos no sucedían, no había. Não. Como te dije antes, era mais político. Era um partido mais político que religioso. Tanto que quando Jesus aí estava, eles contaram aquela história. ¿Te acuerdas de la mujer que se casou com os 7 hermanos? Ah, claro. Com um homem e não tuvo hijos e luego tuvo que... Se casó con el hermano, también se murió el hermano, el otro hermano, todos, ¿no? Todos se murieron y eso como probándole de que no había resurrección, ¿no? Exactamente. Nada, vemos aquí que más que una secta religiosa era más política, ¿no? Exactamente. Ajá, porque tenía mucha influencia con los romanos, ¿no? Los apoyaban incluso mucho más. Y no creían ni en ángeles, ni en demonios, ni en la resurrección, ni en la venida del Mesías, ¿no? Sí. Entonces, nada espiritual a un lado eso. Y también hoy nos encontramos estos, ¿no? Los saduceos. Hay muchos liberales hoy. Claro, hoy en día, ¿no? Que no creen nada espiritual, ¿no? Todo muy, digamos, muy material. Muy materialista. Lamentablemente, ¿no? Tenemos también hoy en día ahí el partido de los saduceos. Así como tenemos a los fariseos, tenemos también los resquicios, ¿no? Requisitos. O sea, como un remanente de los saduceos, ¿no? Sí. Que hasta el día de hoy hay, ¿no? No como ese nombre, no con ese partido, pero en diversas ideologías también practican, digamos, lo mismo, las ¿no? actividades, ¿no? Claro. Muy bien. Y vamos a hablar de otro grupo religioso que había en los días de Jesús, que eran los esenios. Los esenios. Esenios. Aparentemente, los esenios se originaron também durante o período intertestamentário. Em los dias de los Macabeus. Aí está, seria muito bueno ler também a los hermanos que nos escutam os livros de primeiro de Macabeus e segundo de Macabeus para saber de que se trata esses livros, claro, não? De onde sale, não? Porque sempre vamos citar estes nomes e muitos não sabem, pero é solamente ler esses livros, se pode encontrar na internet, ¿no? Entonces, aclarar ahí, ¿no? Que nosotros no tenemos en la Biblia porque no son libros inspirados. No. Pero históricamente hay muchos datos útiles, interesantes. Entonces, sería bueno también estudiar eso, ¿no? Muitos eruditos creem que suas raízes, assim como as de los fariseus, devem ser seguidas a los hasideus. E que eram esse nome, não? De onde vinha a palavra fariseus, que significava separados, porque os essênios viviam separados, não? Assim, era diferente a los fariseus, porque os fariseus não saíram de Jerusalém, assim,
de la sociedad, no se aislaron de la Claro. sociedad, ¿entiendes? En cambio, ellos sí. Sim, eles sim. E viviam em comunidades aisladas em Judéia, especialmente al oeste del Mar Muerto, Ujú. em los lugares como Qumran, e se crê que haviam, em los dias de Jesus, como 4.000 essênios. Eran pocos también. Eram poucos. Ujú. Viviam aún mais separados que os fariseus. E haviam escorrido não viver na sociedade judia. Ahí ellos se habían separado de los judíos. Sim, porque os fariseus, Uhum. eles eram separados, pero em que sentido? Ujú. En que ellos se creían más santos, en Ajá. todo eso, ¿no? Claro. E que tinham maior conhecimento, Ajá, exacto. Eran como más especiales. especiais, pero Ajá. viviam aí. Eles Claro. não se aislaram. Claro. Eles faziam parte da sociedade. Ujú. Tanto que tinham o apoio do povo. Já Uhum. os essênios não decidiram Apartarse. alejar-se da sociedade judia. Ujú. E eles eram conhecidos por seu estilo de vida estricto e rígido, Ujú. También. parecido a los fariseus, não? Ujú. Estilo de vida muito mais gravoso que el criado por los fariseus. Mucho más estricto, ¿no? Uhum. Porque obviamente estaban separados de todos. Sim, Ujú. isso era pior, não? É mais peligroso. Claro. Eles não são mencionados por nome em el Novo Testamento, pero alguns creem que Juan el Bautista Ujú. pode haber tenido algum contato com eles. Ah, ya. Sí, porque en la Biblia prácticamente no se habla de ellos, ¿no? Não se habla de ellos. Sim, por la história, Ujú. sim, vamos saber, não? Claro. E tu sabes muito bem que Juan predicou aí em el deserto de Judéia, Sí. justamente por onde estavam eles, não? Por isso Uhum. que alguns eruditos bíblicos dizem que Juan el Bautista pudo haber tenido algum contato com eles. Ujú. Também em nossos dias, Juan, eu não sei se tu puedes recordar, há algumas pessoas assim, não? Sí, yo he visto sectas, ¿no? A través de estos años que también sucede eso. Incluso he escuchado en los años 90, si no me equivoco, que ha habido una secta que se separaron así completamente del mundo, de Estados Unidos era, ¿no? Ajá. Se separaron, pero al final su líder era alguien que los explotaba, ¿no? Entonces, Sí. vemos que tampoco eso es algo que Dios quiere, ¿no? Também me hace recordar o que ha hecho el fundador de la secta Los Israelitas. También, ¿no? Sí, porque sí se les ve muy apartados a ellos, ¿no? Sí, me han dicho que si fuera a la selva no tenía ahí un local propio. Ujú. Más o menos así es la historia, ¿no? Claro. Más o menos. Entonces vemos que ahora también hay, ¿no? Inclusive tal vez ni conocemos porque justamente eso pasa, que se separan y viven una vida apartada, ¿no? Uhum. Ya, pero tampoco quiere eso Dios de nosotros. No, el hombre fue creado para vivir en sociedad Ajá, exactamente. y no aislado. Ujú. Y eso también entender en el pueblo de Dios, ¿no? Porque no debemos ser así, porque a veces también nosotros mismos hacemos eso, nos Sí. alejamos del mundo, pero no en sus costumbres, sino literalmente, así como hacían estos las esenios, personas, de ¿no? las personas. De las Ajá, personas. exactamente. Y es cuando debemos tener una relación no para participar de sus costumbres, Ujú. de lo que practican, sino para poder compartir Claro, el evangelio, ¿no? claro, eso es, ¿no? Entonces hay que entender bien eso, ¿no? Y estudiar a los esenios nos ayuda, ¿no? Para darnos cuenta que también estaban errados. Si nosotros nos alejamos de las personas, ¿cómo van a conocer a Cristo estas personas? Claro, exactamente, ¿no? Inclusive la palabra dice, ¿quién irá, no? A ellos.
¿no? Y si nosotros nos apartamos, estamos inclusive pecando, ¿no? Porque Sí. lo bueno que podemos hacer no lo hacemos, Sim, que es porque predicar, ¿no? pecado não é solamente hacer lo malo. Ujú. Sino no hacer lo bueno que podemos hacer, ¿no? Exatamente. Eso. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre un grupo más de los días de Jesús, ¿no? Ujú. Uno más. Que a veces es citado en la Biblia. A No ver. con mucha frecuencia, pero sí es citado en la Biblia. Ujú. Son los herodianos. Ah, sí, sí he escuchado en la Biblia a los Sí, ¿no? herodianos. Pero mucho menos que los saduceos y mucho menos que los fariseos. Sí, ¿no? solamente algunas veces se les menciona, ¿no? Ajá, no mucho. Ujú. Los herodianos eran más un partido político que una secta religiosa. Eso Ujú. es muy claro esto. Y se originaron durante el tiempo de la dinastía herodiana y eran partidarios de la misma. Aceptaban la helenización Ujú. y deseaban el poder político y los beneficios mundanos que recibían los leales partidarios de la familia de los Herodes, o de Herodes. Ujú. Ah, ya, ok. Entonces era totalmente político esto, esta Netamente agrupación. político, Juan. Ujú. Aquilo que eles queriam era el poder. Claro. Entonces eso era, por eso viene su nombre también, ¿no? Herodianos. Descendido del Herodes, De ¿no? Herodes, claro. O sea, era el grupo de Herodes. Ajá, en otras palabras. O el grupo de los Herodes, ¿no? Ajá. Porque hubo vários Herodes. Sí. ¿Ven? Es posible que muitos de los judíos que recaudaban los tributos para Roma fuesen herodianos. Ajá. Ah, justamente porque estaban dentro de la política, ¿no? Y supongo Sí. que tenían también influencia Uhum. ahí y por eso tenían cargos, ¿no? Sim. E como podemos observar, não eram solamente os familiares de Herodes, sino que haviam Ujú. judíos que se haviam vendido, ¿verdad? Haviam Claro. traicionado a su pueblo para Para esos un partido, digamos, político, ¿no? hacer parte desse partido político. Claro. Para tener beneficios de ahí, ¿no? Sim. Ujú. Tu sabes que na política sempre há essas coisas. Sí, eso, bueno, me hace recordar a muchos episodios hoy en día, ¿no? En la política, que hay gente que de verdad, o sea, hace lo mismo, ¿no? Se Sí. venden a partidos a pesar de que tal vez no sean los mejores, ¿no? E era por essa razão que eram tão odiados Ujú. por los escribas y por los fariseos. Claro, porque justamente también eran traicioneros, ¿no? Porque Sí. apoyaban a los romanos. Apoiavam os romanos. Eram os publicanos, ¿verdad? Claro. Ah, ya, los publicanos. Eram también. os publicanos. Ujú. Ou seja, Mateo era um publicano. Ou seja, Mateo pertencia A los herodianos. a los herodianos. Mm. E os fariseus e os herodianos eram inimigos acérrimos. Increíble, ¿no? Ver ahí que había tanta pelea también dentro Sí. de ellos, ¿no? Uhum. Pero, em el tempo de Cristo, Ujú. puseram ao lado, por um tempo, esse antagonismo que havia entre eles, Ujú. a fim de unir-se contra um inimigo comum, Jesús. Ujú. Jesus. Ou seja, para dar morte a Cristo, Se juntaron. se juntaram fariseus e Y herodianos herodianos. para dar morte a Jesus. E tampouco, Uhum. não somente os fariseus, os saduceus estavam por aí também. También, ¿no? Também. Entonces era como que, obviamente ahí vemos que la mentira iba contra la verdad, ¿no? Exatamente. Literalmente. Ujú. Porque todos eram iguais. Ujú. Só cambiavam de nome e de Uhum. algumas costumbres, Y yo pienso de ídolo, ¿no? de ídolos, de Claro. algumas ideologias. Claro. Aham. Isso nós podemos ver em Marcos capítulo 3, versículo 6, tu poderias ler aí, Ujú. e Marcos capítulo 12, versículo 13. Marcos 3:6, ¿no? Uhum. Dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle.
Ajá. Y Entonces el ahí capítulo vemos. 12, versículo 13. Ya, entonces el 12 ahora. Dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Entonces ahí vemos que también los fariseos y los herodianos están juntos, ¿no? A pesar de que eran enemigos. Sí. Ujú, Todo eso para quitar la vida de Jesús. claro. Es increíble ver cómo todas estas sectas se pueden juntar también contra la verdad, ¿no? Y pasa Y hoy en día hasta el día también de hay hoy. muchas sectas que se juntan para impedir la Ujú, proclamación del Evangelio. sí, exactamente. Entonces vemos que hay muchas ideologías que nos hacen recordar muchas ideologías de hoy en día Ujú, también. Tal vez no todo todas estas ideologías tal y cual como eran ahí, pero hay ciertas características que se repiten, ¿no? ujú.